dos feriados que tienen que ver con Belgrano y Güemes, ¿no? Sí. Así que junio es el mes de Don Manuel, héroe de la independencia. Y bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Manuel Belgrano es solo el creador de la bandera, solo eso. ¿Qué significa tener una bandera y qué significó Belgrano para nosotros? Vamos a hablar de todas estas cuestiones con Cata Caben hace un ratito. Bienvenida, Cata, desde acá, Gustavo y Damiana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Muy bien, bienvenida, muy bien. buenos días. ¿Te hicimos levantar Buen día. tempranito? Bueno, no es tan temprano, pero para un feriado sí, ¿no? No, ya estábamos arriba. Muy bien. Pensemos lo temprano que se levantaba Belgrano y Güemes cuando tenían que cruzar, ¿no? Claro, pensemos que ellos arrancaban cuando salía el sol, ¿no? Claro, tenían Claro, tenían no que había aprovechar reloj. el día, ¿no? Claro, no había esto de prender la luz. Exacto, Claro, no había de prender la claro. Sí había reloj, pero no había para Te prender la imag- luz. Vamos soldados arriba, vamos que tenemos que cruzar. Vamos que se hace Se tarde. le Se hace decía tarde. Indiana, ¿no? Indiana, no sé por qué se le decía Indiana, pero que en la clara salían. Claro. Claro. Bueno, tenemos un mes muy especial, junio, el mes de la bandera, junio, Hoy con Güemes, hoy ¿no? con Güemes. Ujú. ¿Qué significaron ambos para nuestra patria, Cata? Y son dos héroes de la independencia, ¿no? Pensemos que son dos personajes que han participado desde el día uno, o sea, Ujú. vemos ya desde las invasiones inglesas. En ese momento Güemes estaba viviendo en Buenos Aires, así que nada, hace una cosa muy heroica que es subirse a uno de los barcos ingleses con caballo y todo para echarlos, por ejemplo. Y después, bueno, se vuelve hacia Salta. O sea, ¿escucharon lo que dijo Cata, no? Subió con el Subí con el caballo arriba del barco. Sí. No, es- Sí, Güemes era bastante particular, tenía una personalidad bastante así como llamativa, y era muy jovencito en ese momento y estaba acá en Buenos Aires estudiando, Ujú. acá lo que hoy es el Nacional Buenos Aires, Sí. igual que Belgrano, ¿no? O sea, eran muy cercanos Ajá. porque habían estudiado juntos, entonces se conocían y van a estar en contacto. Y bueno, justamente Güemes va a ser el artífice de bancar las tropas ahí en el norte, porque el norte es uno de los lugares más importantes en la gesta de independencia, porque pensemos que las fuerzas españolas o las fuerzas que venían de Europa estaban viniendo o bajaban desde el Alto Perú, ¿no? Que era como el enclave europeo. Ujú. Entonces, lo que hace Güemes justamente es aguantar ahí en esa parte que es el límite, la frontera, con sus famosos gauchos infernales que tenían la particularidad de conocer el territorio a la Claro. perfección y poder, o sea, por eso se habla como de guerra de guerrillas, porque lo que podían hacer era atacar en la sorpresa desde los matorrales y de todo lado, como que venían los soldaditos españoles y no conocían nada, y los gauchos infernales podían hasta pelear a oscuras y a ciegas en esos lugares. Ujú. Claro. Cata, ¿tiene algo que ver Sí. también Güemes con el éxodo jujeño o estoy diciendo algo erróneo? No, está todo más o menos viene de la mano, ¿no? Ajá. Pero no participa directamente en el ok. éxodo jujeño, eso lo hace directamente Belgrano, en otro accionar también muy interesante, ¿no? Pensemos que Belgrano no es militar Ujú. y entonces Claro. necesita una estrategia, o sea, lo que pasa en el éxodo jujeño es que la perdíamos, era como acá vienen, es como con la película de zombies, llegan Sí, los zombies sí, y nos sí, comen sí. a todos, ¿no? Y lo único que se podía hacer era levantar campamento y arrasar con todo, cosa de que si llegaran las tropas españolas pensaran que ya no había pasado, o sea, que ya no había nada y que no ok. encuentren ningún tipo de recurso para poder asentarse. Y o sea, Cata, ¿la gente estuvo de acuerdo o fue obligado? ¿O Belgrano los obligó a huir? Porque a lo mejor hay gente que no se quiere mover cuando hay inundaciones, no quieren salir de su casa. Digo, no todo el mundo estaba a favor del éxodo, ¿no? claro, no, bueno, es una cosa de dejar todas tus cosas y Claro. arrancar, pero bueno, lo acompañaron, porque de hecho no es que quedó un grupo ahí y no sé, porque si hubiesen quedado algunos, cuando llegasen los españoles hubiesen tenido un recurso de cual agarrarse Claro. y eso no sucede, Claro. entonces Todos nada, se pusieron la 10, como Sí. quien dice, y se fueron. claro, y ahí lo acompañan. Y ahí también hay que pensar que en ese momento también levantaron campamento había muchas mujeres, ¿no? O sea, Ujú. siempre pensando como en la cuestión heroica de lo que hizo Belgrano, pero hay que pensar que en ese éxodo jujeño la mayoría de las que levantan campamentos son mujeres. Sí, Claro. sí. Bueno, Cata, y Güemes, digo, durante muchos años no se lo reconoció tanto como a Belgrano, San Martín o tantos otros, ¿no? No, bueno, es como... Lo que pasa es que, bueno, siempre nosotros que somos acá de Buenos Aires contamos la historia medio desde Claro. acá,
y reconocer a Güemes en algún punto fue una forma de federalizar, ¿no? La historia y de entender que no todo sucede desde el puerto de Buenos Aires, y también reconocer a estos héroes de otros lugares, ¿no? De otras provincias, que también hicieron parte de la historia nacional, ¿no? Que no sale todo desde Buenos Aires, sino que lo que hizo Güemes allá fue muy importante. Entonces sí, está bueno empezar a reconocer también esos espacios. ¿Qué Bueno, cosa, y digo, las, no, y las madres, la madre, bueno, no solamente los hombres, sino también, qué sé yo, Macacha Güemes, Remedios del Valle, todas estas mujeres que quieren avanzar en la historia o que avanzaron en la historia y que realmente no fueron visibilizadas por los textos, los libros de textos que estudiamos. Esto es toda una cosa nueva, ¿no? Como una especie de revisionismo histórico que se viene dando hace más o menos 10, 15 años atrás, que nosotros no sabíamos que existían estas mujeres, solamente si íbamos al museo. Claro, es todo nuevo, es todo muy nuevo, pero por ejemplo, ahora cuando vas a Salta, en Salta tienen, el Museo de Güemes está buenísimo, tienen muchos lugares para conocer la historia de Güemes, ¿no? Como que vas pisando cada lugar y vas viendo dónde pasó todo, porque hay que saber también que a Güemes lo asesinan, ¿no? O sea, lo traicionan y lo asesinan en un tiro por la espalda, y quien lo va a ayudar en todo eso es su hermana, Macacha, justamente, que Güemes ya le había dicho, tipo, mira, si a mí me pasa algo, bajás hasta Tucumán y lo buscas a Belgrano y él te va a ayudar, ¿no? O sea, como que ya le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Claro, pues sabía lo que se le venía también, ¿no? Porque estos eran héroes que no tenían miedo, pero sabían que tenían un montón de contras atrás. Sí, además incluso mucha gente del propio lugar que estaba todavía a favor de los realistas porque comerciaban con España, tenían, ¿no? Intereses creados. Claro, y aparte que pensé que en esa época, si alguien no estaba de acuerdo con vos, no había un diálogo, te asesinaban, o sea, iban y te pegaban un tiro, que fue justamente lo que pasó a Güemes, y Güemes cuando tiene este atentado, sale de la ciudad de Salta, ahora es muy cerquita el lugar donde él fallece, ¿no? Pero en aquel entonces era como toda una geografía bastante complicada y muere en el medio del monte, que ahora hay una escultura ahí donde él murió justamente, y que aparte muere porque no llega el médico de Güemes, porque estaba atendiendo a Belgrano acá en Buenos Aires. O sea, eran tan amigos, eran tan amigos Güemes y Belgrano, que Güemes le había mandado su médico personal a Belgrano a Buenos Aires a que lo atienda. Belgrano también estaba muy muy mal, ya tenía como alucinaba, estaba muy enfermo. Y cuando se enteran de lo de Güemes, el médico quiere volverse para Salta, pero ya no le da el tiempo, porque no se puede tomar un avión y estar claro, hubiese sido otra historia si hubiera pasado ahora, ¿no? Un vuelo sanitario. Claro. Era carreta, caballo, burros para llegar hasta Salta, y bueno, fallece Güemes ahí en el medio del monte, ¿no? Pero tal vez con la medicina de hoy tal vez se hubiese salvado Güemes, ¿no? Porque fue un tiro en la espalda, ¿no? Hubiera sido una operación que a lo mejor si no impactaba en ningún órgano vital se hubiera salvado hoy con las cosas que hay nuevas, ¿no? Pero bueno, no pudo ser. ¿Qué relación tenían entre ellos? ¿Eran amigos? ¿Por qué motivo? ¿Porque tenían los dos la misma idea independentista o los unía a otras cosas particulares? No, se conocían de chicos y los unía a esta misma idea, ¿no? O sea, entendían que el camino era la independencia y la búsqueda de un nuevo de un nuevo pueblo, ¿no? Entonces, y de sacarse, porque pensemos también que Güemes pertenece a las familias oligárquicas de Salta, o sea, él conoce las clases altas y conoce todo el tema del comercio y lo que sucedía, y ambos pensaban en una sociedad más igualitaria. Es algo que está muy presente en el pensamiento de los dos, tanto de Güemes como de Belgrano. Por eso Belgrano hace tanto, bueno, por eso Belgrano primero y principal pone un proyecto incaico, ¿no? Como posindependencia, habla mucho de la educación de las mujeres, que las mujeres deben de educarse y estar presentes, y Güemes, sus famosos gauchos infernales, es porque Güemes se sienta con sus gauchos y los escucha. O sea, no es que les ordena ir a la guerra, sino que ellos lo siguen a Güemes, porque Güemes se sentaba y hablaba. Todo eso es esto, un líder, ¿eh? Eso es un líder. Sí. Claro, él era un gran líder. Entonces, todo esto es lo que empieza a jugarle en contra en aquel momento, que se le empiezan a oponer todos las familias de clase, claro.
Bueno, en Salta. Cata, la verdad que es un temazo, hay particularidades que no conocemos y que vos siempre nos llevás para lo que no conocemos, viste, las cosas que pasaban detrás de escena de lo que nos plantean los libros de texto. Así que te agradecemos mucho este encuentro y seguramente vamos a charlar en otra oportunidad por otros eventos históricos de nuestro país que nos apasionan tanto, ¿eh? Por favor, cuando quieran. Y hoy, que también es un día histórico, se cumplen 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo, así que también es otra fecha para recordar. Hoy también, es verdad, del 55. Gracias. Un abrazo, Cata. Hasta la próxima. Nos vemos. Que tengan linda tarde. Gracias. Cata Cábana, historiadora y analista política.